Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo, bienvenidos a esta lección en la cual abordaremos el tema de Medellín Ciudad Cluster como una estrategia de ciudad, una estrategia diferenciadora en la cual se establecen unos criterios para enfocarnos como región en unos temas específicos. Esto tiene que ver entonces con las organizaciones, el contexto en el cual se mueven nuestras organizaciones en la ciudad, y por eso entonces vamos a entrar un poco a entender la clasificación de las empresas. En América Latina se definen las empresas por su tamaño a partir de algunos criterios, ¿cierto? Argentina, por ejemplo, define que las empresas tienen un tamaño de acuerdo a su ingreso o a sus ventas y a su tipo de sector, por norma, por resolución, por ley. En Bolivia se habla de número de trabajadores, de clasificación por ventas o ingresos y del patrimonio neto. En Brasil se habla de número de trabajadores y el ingreso por ventas y del tipo de sector, y esto ayuda a que se canalicen ciertos apoyos por parte del gobierno, ciertos estímulos tributarios y ciertas políticas públicas para el desarrollo de algunos sectores específicos o de algunas empresas de acuerdo a su tamaño. Entonces, Colombia tenía clasificación hasta este año del tamaño de empresa por el número de trabajadores y por el monto de activos, ¿cierto? Esa era la clasificación oficial que se había expedido por parte del gobierno y que aplicaba pues el DANE y el Banco de la República y Bancoldex para entregar sus apoyos, y diferentes entidades, diferentes agencias del gobierno. Pero a partir entonces de el decreto 957 de 2019, Colombia decide que de ahora en adelante la clasificación se hará únicamente por los ingresos por actividades ordinarias en millones de pesos colombianos. Entonces tiene una clasificación por sector, el sector manufacturero, productivo, donde es intensivo en mano de obra, el sector servicios y el sector comercio. Entonces la definición de tamaño se da como microempresas, ya no es por el número de trabajadores, que hasta 10 empleados, que si tiene más de 50 empleados, que si tiene hasta 200 empleados, no. Ahora es microempresa, si es manufacturera y durante el año obtiene ingresos hasta por 811 millones de pesos. Si es del sector servicios, 1.131 millones de pesos, y si es del sector comercio, 1.535 millones de pesos. Pequeña, entre 811 millones de pesos si es manufacturera y hasta 7.027 millones de pesos si es del sector servicios, de 1.131 y hasta 4.523. Miren la diferencia, que el límite superior aquí, aunque el límite inferior es mayor para las micros, para las pequeñas se cambia y es más pequeño en servicios. Y en cambio en comercio, donde se mueven altos volúmenes de dinero por ingresos, entonces va desde 1.535 millones hasta 14.781 millones de pesos de ingresos por año. Así entonces tenemos estas clasificaciones, y ya las grandes tienen un tope y de ahí en adelante se convierten en grandes. O sea, una empresa que facture más de 59.527 millones de pesos en el sector manufactura se convierte en una empresa grande, pero si es del sector servicios son 16.558 millones de pesos. Estas empresas están siendo clasificadas de una manera distinta porque se quiere focalizar mucho apoyo para este desarrollo de este tipo de empresas. En el caso de comercio, a partir de 74.066 millones de pesos por ingresos. Miren que el monto es superior porque aquí se mueven grandes volúmenes de dinero, pero no hay un desarrollo ni de manufactura en muchas ocasiones, ni hay un desarrollo de servicios. Por lo general comercio, y en Colombia pues somos dependientes de las importaciones, entonces mucho de este comercio está relacionado hasta en un 60% con productos importados. Bueno, entonces esas clasificaciones entonces van a dar origen pues a nuevos apoyos
pero hay otras clasificaciones que el DANE hace, o sea, las empresas se clasifican también por sectores, ¿cierto? Aquí hay una clasificación que le llaman CIIU, que es una clasificación internacional de las industrias, pero esta se agrupa en unos sectores. La primera clasificación de sectores está definida por el modelo clásico, sector primario, que es el sector extractivo, es el sector de producción agropecuaria y es donde están ubicadas este tipo de actividades. El sector secundario es el sector industrial, que se refiere a la producción y transformación de las materias primas que vienen del sector primario, bien sea petróleo, cobre, carbón, leche, carne, etcétera, etcétera, y hay una transformación de esos bienes que se producen a nivel industrial en los sectores de construcción y manufactura, y esas transformaciones industriales generan un producto final o un producto intermedio que es utilizado por la cadena productiva, y ese es como el sector secundario. Y está el sector terciario, que es el sector de los servicios, donde se ofrecen servicios de educación, servicios de comercio, servicios financieros, servicios de salud, están aquí involucrados en esta definición. Pero la actividad económica para la clasificación del DANE está dada de la siguiente manera, por 9 sectores, y en estos 9 sectores, que son los que les indicaba que se relacionan con los sistemas de clasificación internacional para homologar las cifras y entregar datos a nivel internacional, entonces están ubicados el sector agropecuario, el sector servicios, donde está pues el desarrollo de software, el desarrollo de contenidos, la auxiliaría a los sistemas de transporte, el sector inmobiliario, los alquileres, el sector salud, sobre todo salud privada y educación superior privada. El sector industrial, entonces, que es como de mayor tamaño, es el sector manufacturero, donde hay una gran cantidad de personas empleadas. Está el sector transporte, que incluye no solamente transporte de personas, sino transporte de carga. El sector comercio, que es el que en este momento, digámoslo así, tiene a flote nuestra economía, porque el consumo de las familias es el que ha tenido durante los últimos 15 años a Colombia, digámoslo así, bien a nivel económico, porque las familias han desarrollado confianza para consumir y mantienen un ciclo en el sector comercio que hace que tenga un tamaño interesante y que tenga un desarrollo importante en el país. Sector financiero, que es el que tiene que ver con todas las entidades que ofrecen créditos, que permiten la colocación y la captación de dineros. Y está el sector de la construcción también, un sector interesante que tiene sus límites por planes de ordenamiento territorial, pero que genera empleo, es un sector que mueve la economía, que dinamiza y que tiene alrededor de su desarrollo concomitancia con otros sectores industriales, ¿cierto? Porque hay que producir los ladrillos, hay que producir el cemento, hay que transportarlo, hay que hacer una logística alrededor de ese sector. El sector extractivo, que pertenece pues como al primario sector minero energético, que es el que produce una buena cantidad del ingreso público para Colombia, por ejemplo por Ecopetrol y por las regalías que dejan otros tipos de extracciones, es el sector minero energético. Y como noveno está entonces el sector de las comunicaciones, que tiene que ver pues con las compañías que nos brindan la plataforma para comunicarnos a través de protocolos web o de protocolos telefónicos, y hoy en día pues protocolos de celular nos permite tenerlo como clasificado en una condición de sector distinto a los demás, porque también genera una gran cantidad de ingresos y es relevante para los criterios internacionales. Entonces, en esa medida, lo que quiero decirles es que la estrategia Medellín Ciudad Cluster se enfoca en los siguientes sectores específicos. Energía sostenible para el desarrollo de producción
producción de energía para la industria, para los hogares, pero en un marco estratégico que genere una diferenciación como la que en este momento ha hecho China sobre el resto del mundo, y es sacarle a este sector energético, sobre todo el solar, sacarle pues como el mayor provecho. Entonces aquí hay un director, aquí hay una persona a cargo en la Cámara de Comercio, y hay una serie de proyectos e industrias e instituciones articuladas a este sector de energía sostenible. Está el sector, o el clúster, perdón, estoy hablando de clúster porque esta es la iniciativa. La definición de clúster es un conjunto de empresas interrelacionadas alrededor de una temática y que se encargan de generar un desarrollo específico diferenciado de esa temática. Entonces, en el caso de moda, fabricación avanzada, tiene que ver con el sector textil. Entonces, allí está también un director, hay una cantidad de empresas, hay unas ferias que se hacen en la ciudad y que obedecen precisamente a las políticas que la Cámara de Comercio para Medellín y Antioquia y la Alcaldía de Medellín han priorizado. Entonces allí hay unas actividades, unos proyectos que están desde el año 2008 formalizados como política pública. Está también el sector de hábitat sostenible, que tiene que ver con la construcción. Medellín también allí es líder en este tipo de clúster, y lo que hace es desarrollar proyectos para mejorar sus capacidades, para mejorar sus servicios y para mejorar pues el aprovechamiento de los espacios de ciudad para desarrollar este clúster. Entonces este es otro de los temas importantes de ciudad. Está un clúster que es el que me parece a mí más interesante y promisorio para la ciudad, que es el clúster de turismo de negocios. No es el turismo clásico de digámoslo así, de vacaciones, pero sí tiene que ver con ese tipo de oferta. Y es que Medellín busca especializarse en ser atractiva para que se desarrollen negocios en la ciudad, para que se desarrollen reuniones de negocio de diferentes áreas del sector de la computación, del sector de construcción, del sector textil, y aprovechar el clima de la ciudad, aprovechar algunos aspectos diferenciadores que la hacen atractiva para que la gente venga, disfrute y consuma. Este clúster es muy importante y nos implica unas responsabilidades fuertes como el bilingüismo, mejorar condiciones de ciudad para optimizar el aprovechamiento. Aquí la líder es la señora Beatriz Eugenia Velázquez, y es una persona pues que ha liderado de una manera interesante este sector. El sector muy importante de salud, Medellín Health City, tiene que ver con las actividades alrededor de servicios médicos y odontológicos, y también allí hay una cantidad de instituciones comprometidas y hay proyectos en desarrollo para que Medellín pueda volverse digámoslo así, una ciudad de la salud, o distintiva en ese sentido, para que las personas del extranjero y de otras ciudades de Colombia vengan a tomar servicios de salud, de medicina y de odontología en la ciudad. Está el clúster TIC, o el clúster de negocios digitales, que hace poco tuvo unos cambios y se orienta en la cuarta revolución industrial, o en el centro de la cuarta revolución industrial, allí en Ruta N, y este clúster es para el desarrollo de contenidos, para el desarrollo de software, para el desarrollo de productos digitales. Allí es Rubén Darío Cadavid Marín, el líder, creo que está desde el año pasado. Entonces es interesante ver los elementos que van diferenciando a este sector en la ciudad. Hay instituciones como el ITM y otras altamente comprometidas con generar egresados, desarrollar programas alrededor del desarrollo, alrededor de la producción de software, la producción de servicios de telecomunicaciones, etc.
Finalmente, el año pasado, pues ya se incorporó, les cuento la historia, estos primeros 5 clústeres son del año 2008, se convirtieron en política pública y se convierten en una especie de punta de lanza de ciudad que la Alcaldía de Medellín desarrolla con la Cámara de Comercio. En el año 2011, 2009 a 2011 ya se consolidó con Ruta N y con el apoyo de Hewlett Packard el concepto de clúster de negocios digitales o clúster TIC. Y el año pasado se le venía ya desde hace unos años haciendo desde el departamento, desde la gobernación fuerza al clúster de café y ahí de Medellín y Antioquia, y ya se ubica como un clúster específico. Tengo entendido con una persona que hablé de la Cámara de Comercio hace un mes, me dice que lo van a ampliar a café y chocolate, o sea que la ciudad también tenga oferta de productos de café y chocolate distintivas y que se desarrolle un clúster, se desarrolle una serie de industrias alrededor, de empresas alrededor de esta oferta industrial de un café diferenciado y un chocolate diferenciado. Entonces, esta estrategia de ciudad nos permite entender un contexto evolutivo de la administración donde ya no es la empresa o el taller allí aislado donde hay un administrador o un gerente produciendo como lo mirábamos en la historia de la administración. Ya en ese momento las ciudades se piensan como un nicho empresarial donde hay unas políticas públicas que favorecen el desarrollo de ciertos sectores. Ustedes ven que aquí no está el sector metalmecánico que antes se encontraba por acá. Medellín era fuerte en el sector químico, ya no está. La ciudad hace unas elecciones de sectores por los cuales prioriza sus recursos para desarrollar empresas y empresarios y empleos alrededor de estas temáticas. Entonces, esta es la lección de esta semana. Pues ahorita habrá otra lección para asociar esto con un documento COMPES que le da sentido a estas estrategias. Buen día.